Hoy día, en este webinar, veremos la elección científica versus elección al azar y, al final, cómo juegan los sentimientos, de qué manera. ¿Cómo elegir? Si inicialmente se conoció como el problema del matrimonio o el problema de la secretaria, también es como el problema de la dote del sultán, que lo he puesto porque tiene una muy divertida manera de poner el mismo dilema. Y hoy se conoce como el problema de parada. La dote del sultán, en su forma divertida, o cómo elegir The Secretary Problem o el problema del matrimonio, fue escrita por Martin Gardner en Scientific American en 1960. Y es sobre elegir, ya sea auto, ropa, comida, biología, en economía, en pareja, etc. Tengamos en cuenta que al elegir siempre estamos rechazando. En este dilema tenemos citas. En el dilema original tenemos 100 citas y cuál es la mejor de ellas. Cómo elegir entre 100 citas. Así fue inicialmente planteado en lo que hoy se conoce como el problema de parada. Entonces, veámoslo así. Hemos puesto unas cajas para despersonalizarlo y tenemos 100 cajas. Bueno, debemos elegir una. Podríamos elegir cualquiera de estas 100 cajas, pero la probabilidad que sea la mejor es 1 en 100, es decir, el 1%, que también puede ser la peor. Entonces, no es una buena idea elegir al azar, puesto que tenemos solo un 1% que demos en lo óptimo. Eso no es una manera óptima. Hemos puesto 100 originalmente porque es un número que aparentemente es abrumador. Y claro, acá claramente se ven las probabilidades que son mínimas de elegir a la mejor pareja. Bien, entonces vamos a iniciarlo con esos juegos, con uno de esos juegos que salen en televisión, en los cuales nos ponen 3 cajas, en las cuales hay dinero, pero no sabemos en cuál de ellas hay mayor dinero que otras. Entonces, tenemos 2 estrategias. Una, elegir una caja y quedarnos con esa caja, con lo cual tendríamos 1/3 de probabilidad. La otra es abrir una caja y ver cuánto hay en ella. Bueno, ya sabemos cuánto hay, por lo menos. Con eso, abrimos la segunda caja y comparamos si en la segunda caja hay más dinero que en la anterior. Nos quedamos con esa caja. Si no es así, abrimos la tercera caja y tenemos que podemos ganar o perder. Esto es un asunto de probabilidades. Pero con la estrategia de elegir solo una caja, la probabilidad de ganar es exactamente 1/3. En cambio, con la estrategia científica, la probabilidad de ganar deviene en 1/2, es decir, 50%. Y la demostración de esto es simple, lo vemos gráficamente ahí. Solo hay 6 formas en que se den los premios de las cajas y tenemos de esas 6 formas, 3 de ellas que son las ganadoras, es decir, el 50%. Bien, ¿qué pasa ahora si hay n cajas? Ya no son 3, tenemos un número n de cajas. Bueno, la estrategia científica implica que hay que abrir un cierto número de cajas X, anotar y quedarse con la primera caja que supere a las cualidades de las X ya abiertas. Sea n el número de cajas o número de citas, si queremos, y X el número de parejas o citas rechazadas. Recordemos que ya no podemos volver a ellas, entonces tenemos que ir para adelante. X es nada más que n sobre e, donde e es la constante de Euler, que es 2,71 con infinitos decimales, es decir, tendremos que redondear. Entonces, en un modelo simple, si tenemos 10 cajas o 10 citas, ponemos X
n sobre e es x, sería 10 sobre 2,7, lo que redondeando nos da ese x, ese 4. Deberíamos tener 4 citas antes de el empezar a elegir ya definitivamente. Entonces ahora vamos a compartir pantalla para ver un software, un programa, un modelo hecho en analítica por Lonnie Grisman, quien es el director de desarrollo de Lumina. Y un agregado mío es este, en el cual ponemos el número de citas. Si ponemos 3, si ponemos 10 y calculamos el máximo número de citas, nos va a dar 4. Si pondremos 30, el máximo número de citas nos va a dar 11. Y si ponemos 100, el máximo número de citas antes de empezar a elegir debe ser 37. Esto lo vemos de manera gráfica acá. Y es donde están las probabilidades de seleccionar al o a la mejor. Y tenemos 37 por acá. Con lo cual, es el número óptimo en el cual la probabilidad es el máximo. En este caso es el 37%. Entonces, sobre 100, hemos aumentado de 1%, la elección al azar, al 37%, lo cual no está nada mal, del 1 al 37%. Entonces, volvemos ahora a nuestra pantalla de PowerPoint y tenemos lo que ya habíamos visto. Ahora hay algo interesante acá, y es que cuando son pocas citas o pocas cajas, para el caso, bueno, tenemos un tercio. Si tenemos 3, es un tercio. Acá está. Pero a medida que vayamos aumentando el número de citas o número de cajas, uso un número de cajas para despersonalizarlo, pero es lo mismo en la elección. A medida que aumente nuestro número de citas, nuestra probabilidad de elegir a la mejor es 1/10. En cambio, con el método científico tenemos que la probabilidad baja ciertamente, pero se estabiliza y ya no baja alrededor de un 40%, redondeando. 37% si son 100, pero no baja, se estabiliza ahí. Es decir, que del 10% al 40% o del 1% al 37% hay un dramático incremento en las probabilidades. Bien, pero esto no es toda la historia, puesto que desde el siglo XVII, con la famosa frase en latín cogito ergo sum de René Descartes, que se traduce como pienso luego existo, escrita en su discurso sobre el discurso del método de 1637, hemos tenido la idea siempre, y así lo hemos aprendido, que es la razón la que nos guía o debería de guiarnos. Después de esto vinieron los enciclopedistas, Rousseau, Voltaire, D'Alembert, etc., quienes decían que la especie humana está guiada por la razón. Y así llegó en 1789, en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, en la cual se erigió la razón como paradigma. Inclusive se creó la diosa razón. Esto, y en nombre de la razón, se decapitó a media Francia. Vaya razón que tenemos. Y esto es así porque no somos racionales, tal como nos han enseñado necesariamente. El Premio Nobel de Economía 2002, Daniel Kahneman, escribió artículos con Amos Tversky en
dos papers, uno en 1973 y otro en 1977, y con esos hicieron un estudio conductual de cómo nos comportamos. En base a eso, le dieron el premio Nobel a Kahneman, no a Tversky, porque no hay premios Nobel póstumos. Y acá tenemos una figura extraída de su libro, en la cual vemos que inmediatamente nos evoca algo, lo que sea que nosotros podamos evocar, es una visión y un pensamiento intuitivo. No obstante, cuando tenemos una multiplicación de 17 por 24, muy simple, podemos razonar que no va a ser 12.609 y tampoco va a ser 123. No son las soluciones. De antemano podemos decir eso. Pero eso es un trabajo mental, que es deliberado, esforzado y ordenado. Bien, lo que sostiene Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, es que tenemos dos sistemas de pensar, uno rápido y automático, de ahí el título de su libro, y un sistema 2, que es actividades mentales esforzadas, es decir, en el caso, como vimos en la diapositiva anterior, la multiplicación. Pero, ¿qué pasa con nuestras emociones? Bueno, tenemos 2 millones de evolución, 2 millones de años en cuanto a nuestra evolución, y primero fueron, antes que la razón, fueron los sentimientos y las emociones. En sentimientos llámese el miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Y en emociones, amor, odio, fe, culpa, vergüenza, envidia, celos. Lo que López Rossetti, connotado escritor, psicofisiólogo, nos dice que esto prevalece y que no somos enteramente racionales, sino que ante todo somos seres emocionales que razonan y que la emoción es la que decide y la razón la que justifica. Ya sabemos entonces lo que tenemos en emociones, procuremos que nuestra elección no sea cuando tengamos la sangre alterada por la primavera, para seguir el consejo de Quevedo, que es, no es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca. Es decir, hacer el esfuerzo para razonar e implementar el método científico en nuestras decisiones, no solo en pareja, sino en todo orden de cosas, cuando elegimos y tenemos varias opciones. Bien, en resumen, hemos visto elecciones, un asunto a optimizar, el método científico de la elección y el entrelazamiento de la razón con nuestros sentimientos, lo que lleva a dificultades en la razón. Esto lo pueden encontrar en mi libro Toma decisiones bajo incertidumbre y también pueden ir a lumina.com en Products Analítica, bajan gratis el download, hacen clic en Download Analítica Free 101 y este modelo, sin las variantes que hice a lo que desarrolló Lonnie Krisman, está ahí bajo el nombre de un juego de citas. Bien, muchas gracias. Hasta luego.